que la Escritura no nos dice. También la Escritura, cuando nosotros empezamos a leer el versículo 1, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Andaba nuestro Señor Jesucristo en el territorio de Galilea? Andaba en ese territorio, y Juan nos traslada ahora, o quiere trasladarnos, hacia Jerusalén. Un lugar que de alguna manera, dice el versículo 1, y subió Jesús a Jerusalén, porque exactamente Galilea, haz de cuenta, se encontraba a unos metros, escasos metros de Jerusalén. Se dice que aproximadamente eran entre 500, un poquito más de 500 metros de altura, se encontraba Jerusalén, más que Galilea. Y cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, el primer evangelio que se escribió en el Nuevo Testamento, Marcos se dedica a hablar mucho acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que realizó en Galilea. Si ustedes observan cuando leen la Escritura, leen la Biblia, el Evangelio de Marcos como que es más, se dirige más a la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en el territorio, repito, de Galilea. Juan tiene otro propósito. Yo no sé si ustedes recuerdan así remotamente cuál es el propósito del por qué se escribe el Evangelio de Juan. ¿Alguien se acuerda? Lo compartía el pastor César en su primer mensaje introductorio al estudio del Evangelio de Juan. Yo no sé si alguien se acuerde lejanamente cuál es el objetivo del Evangelio de Juan. Exacto, para que crean a través de ¿qué? De las obras, de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Eso tú lo puedes corroborar en el Evangelio de Juan, capítulo número 20. Sí, el Evangelio de Juan, capítulo número 20, te lo leo así muy rápido. Hay un objetivo del por qué se escribe cada evento. Y bueno, Juan registra pocos milagros, a diferencia de Lucas, a diferencia de Mateo, a diferencia de los otros evangelios. Capítulo 20, verso número 30, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Y Juan se incluye dentro de los discípulos que estuvieron y que presenciaron presencialmente los milagros o las señales de nuestro Señor Jesucristo, las cuales no están escritas en este libro. Verso 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, fíjate cómo dice, tengáis vida en su nombre. Entonces, partiendo de esta palabra, si nosotros entendemos esta parte de la Escritura, vamos a entender cada parte de las señales de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo que quiere producir en nuestra vida? Si nosotros captamos esta idea clara y profunda, nosotros vamos a girar, por así decir, alrededor de esa idea. Dios quiere producir vida a través de estas señales, a través de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Bien, seguimos en nuestro estudio, capítulo 5. Después de estas cosas, entonces había una fiesta de los judíos. La Escritura o Juan no se detiene en decirnos qué fiesta, y al yo estar revisando algunos comentarios, lo que ahorita vamos a estar aprendiendo, yo sé que dijera un hermano hace días, nos compartía que a veces al preparar un mensaje para este lugar, le invirtió creo 5 horas. Yo le invertí algo más o menos para preparar este mensaje, y a veces yo siento impotente, me cuesta mucho poder expresar la idea del mensaje, me cuesta mucho predicar aún expositivamente, y créeme,
se le invirtió mucho tiempo y a veces créeme también otra cosa, no nos llevamos la idea del mensaje también nosotros. A veces nos cuesta captar el mensaje, la idea de lo que Dios quiere transmitir a nuestras vidas o nuestros corazones. Entonces quiero rogarte de veras de tu atención, a la vez disculparme si yo no sé expresar el mensaje, compartir el mensaje con toda claridad. No nos dice Juan, no se detiene en ese detalle de poder decirnos qué fiesta de los judíos se celebraba. Estaba viendo a 3 comentaristas y dicen, apuntan estos comentaristas que la fiesta que se estaba celebrando pudo haber sido una de las fiestas de la Pascua. O sea, nuestro Señor Jesucristo tal vez subió para tener una de las fiestas de las 3 más importantes, entre la fiesta de la Pascua, los tabernáculos, el Pentecostés, etcétera. Esta era tal vez la fiesta de la Pascua, una de las fiestas. Entonces subió nuestro Señor. Ya había en otro momento, ¿se acuerdan ustedes que ya habíamos hablado también de que nuestro Señor Jesucristo había subido a otra fiesta igual de la Pascua? ¿Y qué se encontró en el templo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hubo ahí? ¿Con qué se halló? Se halló con el mercado que había hecho los líderes religiosos. Habían vacas, habían ovejas, habían animales, habían cambistas. O sea, era un mercado, aquel lugar sagrado, o para lo que se había destinado para buscar a Dios, una casa de oración, un lugar donde se iba a reflexionar acerca de la eternidad, acerca de Dios, etcétera. Y imagínate tú que en medio de la multitud, yo no sé cuándo fue la última vez que tú te reuniste en un mercado, yo no sé cuándo fue la última vez que tú estuviste leyendo tu Biblia en uno de esos mercados así que tenemos, por ejemplo, en nuestra ciudad, el mercado Zapata, el mercado Hidalgo, etcétera. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú reflexionaste, meditaste y con profundidad, más en estos días que se acerca la Navidad. Un gran alboroto, multitudes corrían a esa fiesta o llegaban a esa fiesta. Podemos imaginarnos nuevamente el mercado o el negocio que se estaba haciendo, desarrollando en el templo. Y es en donde dice el verso número 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Y aquí podemos decir, nuestro Señor Jesucristo se aparta de la multitud del templo, se aparta de exactamente del negocio de aquellos líderes religiosos para ir a visitar un lugar ahí cerca del templo, un estanque llamado Betesda. Varios comentaristas dicen lo siguiente, que Betesda se puede traducir, dice aquí que en hebreo es Betesda, se puede traducir como casa de misericordia. Betesda en el hebreo quiere decir casa de misericordia. Y tú puedes decir qué gran contradicción el que se estaba viviendo, porque lo que podemos entender del versículo número 2 es que en este lugar, si donde se supone que se practicaba la misericordia, donde se supone que deberían de estar las personas del pueblo, no estaban. Entonces Jesús, en ese tal vez intento de salir de ese ambiente asfixiante, en ese ambiente religioso, quiso apartarse e ir a este lugar. Por eso es que Juan nos quiere presentar este relato de alguna manera para mostrarnos o para enseñarnos de cómo nuestro Señor Jesucristo siempre se ha
conmovido o siempre se ha interesado en la misericordia o en tener compasión de las demás personas. Como que quiere hacer un contraste entre aquellos que estaban buscando ganar dinero en el día de la fiesta y llevarnos a otra escena de nuestro Señor donde Él va o se dirige a aquel lugar para tener misericordia de la gente. Quiere nuestro Dios apartarse, por eso Él se apartó y fue a aquel lugar. Juan el apóstol nos dirige hacia Betesda, aquel lugar, una de las puertas principales de la ciudad de Jerusalén. Y cuando vamos leyendo, piensas tú, dice que la puerta de las ovejas, y yo meditaba exactamente en esa parte, en ese texto, y decía yo, cómo nuestro Señor Jesucristo siempre se ha interesado por los perdidos, y Él sale a buscar exactamente al perdido. Él sale a buscar a la débil. Él sale a buscar a la débil, a la oveja que se ha descarriado, a la oveja que se ha perdido. Ahí estaba nuestro Señor y Juan nos da algunos detalles, no todos los detalles, nos habla de lo que pasó exactamente en este momento. No nos habla de muchos detalles, pero algunos datos Él nos quiere aportar, nos quiere dar, para que podamos entender. Entonces, en ese lugar había 5 pórticos, podemos entender así como un tipo, ¿cómo decirte? Un tipo marquesina grande, ¿sí? Sostenida por unas estructuras donde la gente se entendía que era pequeño, donde estas personas que estaban o llegaban al estanque venían para cubrirse tal vez de los rayos del sol, para tener cierto alivio tal vez en el tiempo de frío, cubrirse. El clima de estos lugares no es como tal vez el nuestro es un poco extremoso, pero no tanto como en otras partes, como era el caso de Jerusalén. En un tiempo de frío podía bajar mucho la temperatura, de tal manera que alguien podía morir de hipotermia allá afuera. Y en el calor podía la persona en serio poder deshidratarse rápidamente. Entonces vamos imaginándonos, el versículo número 3 dice que en estos yacía una multitud. Yo no sé si nosotros ahorita somos multitud, los que estamos aquí reunidos. Yo no sé si seamos o podamos decir multitud, o podamos decir que aquí hay una gran multitud. Aquí podemos decir que somos un puñado. Somos unos cuantos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos esta otra parte, que la Escritura dice que yacía en aquel lugar una multitud de gente no normal. No llegaron las personas con un café para ir a aliviar la necesidad de la gente. Solamente había gente enferma en aquel lugar. No había gente sana en aquel lugar llamado Betesda, en aquel estanque. ¿De qué tamaño era? No lo sé. Lo que sí sé es que alrededor no había lugar para más gente. Ese lugar estaba abarrotado de enfermos. Yacía una gran multitud. ¿De qué? De ciegos. Primero nos dice de enfermos. Y cuando hablamos enfermos, el médico sabe que un enfermo puede venir de cualquier enfermedad, desde una gripe hasta venir con algo grave donde la persona esté a punto de morir. Grave, de todo tipo de enfermedades estaba ahí reunido en ese lugar llamado Betesda. Juan dice solamente algunos ciegos, cojos y paralíticos. Ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua.
Estaban ahí, dice la Escritura, entonces. Estaban esperando algo. Y esto nos habla de la grande necesidad, entonces, te decía yo, que había en aquel lugar. Los demás evangelios no nos hablan de este evento. Solamente Juan el apóstol nos habla acerca de ese evento, de ese momento. Los demás no se detienen en hablar acerca de este momento. Podemos decir del ciego Bartimeo, un ejemplo. No solamente se menciona en uno de los evangelios, se menciona en otros evangelios, en otros de los evangelios. Cuando hablamos, por ejemplo, de Mateo, de Leví el publicano, nos dice Lucas una cosa, nos dice Mateo otra cosa, de la misma persona. Los evangelios nos hablan de la misma persona en los diferentes evangelios, en los otros evangelios. Pero este evento solamente lo tiene registrado Juan, el apóstol. Solamente Juan es el que menciona, el que habla acerca de este momento. Por eso es que hay un versículo aquí que los otros aún evangelios estuve estudiando, estuve revisando, no quiero detenerme en él, pero en uno de los versículos aquí que estaba estudiando acerca de esto, se nos dice que tal vez que las personas, entre los mitos que tenían, entre los mitos que habían en ese momento, en ese tiempo, se había corrido la voz de que en el estanque, exactamente como leemos, verso 4, la gente creía que al moverse las aguas, la gente, el primero que se sanaba, era sano. Se sanaba inmediatamente. Pero cuando nosotros vemos el ejemplo de este varón, de esta persona, que ¿alguien se acuerda de qué edad tenía el paralítico? ¿Qué edad tenía? No nos dice, ¿verdad? ¿Tenía 38? No nos dice la edad del paralítico. Solo nos dice qué tiempo tenía. Y bueno, nosotros damos por sentado de que era un paralítico. Sin embargo, el texto nos dice que adelante en el verso 5 había allí un hombre que dice tenía 38 años de enfermedad, que estaba enfermo. Con precisión no sabemos si exactamente era paralítico, pero damos por un hecho de que era paralítico, y casi en todas las versiones le ponen ahí como un subtítulo el paralítico de Betesda. Yo no sé si en tu Biblia diga así. Todos damos por un hecho que era un paralítico. Sin embargo, la Escritura solo nos dice que estaba enfermo, estaba postrado en su lecho, estaba postrado. Un leproso podía ir degenerándose poco a poco al grado de quedarse también paralítico, de ya no funcionar en los pies, las piernas, las manos, al grado de llegar al punto de ser inválido. Con exactitud no sabemos si este hombre era un inválido exactamente, o sea, paralítico. Lo cierto es que había allí, no solo había uno, habían muchos enfermos que estaban buscando un milagro, que estaban buscando algo en sus vidas, que estaban buscando exactamente aquello que habían oído. Repito, en ese tiempo pude revisar a 3 comentaristas. Cuando estaba yo, haciendo el mensaje, estaba leyendo a 3 comentaristas que dicen acerca del verso 4 que había un mito exactamente. Los 3 apuntan que había un mito entre la gente
que decía que un ángel venía a mover las aguas. Espero no confundir a los teólogos que están aquí hoy presentes. Había un mito de tal manera que la gente por eso llegaba a aquel lugar y estaba abarrotado. O sea, la medicina en un momento dado para muchos de los que estaban ahí había pasado como, pues, después busco la medicina en ese tiempo tradicional que había. Entonces buscaban llegar a este lugar porque decía la gente que cuando había un cierto movimiento de las aguas en ese lugar, la gente decía era un ángel de Dios. Por eso yo digo, o decía, dicen 3 comentaristas, y ayer pues, tuve que hacer una llamada para preguntar, bueno, ¿esto es cierto o no es cierto? La escritura, el texto número 4 dice esto, pero dicen 3 comentaristas otra cosa. Por eso yo decía que si tenían NTV, el verso 4 no aparece ahí. La nueva traducción internacional tampoco, la nueva versión internacional tampoco tiene el verso número 4. No te asustes, está correcto lo que ahí tú puedes encontrar, pero el punto es este: la gente en todos los tiempos se ha dejado llevar por cosas así también extrañas. La gente también busca de alguna manera una señal, busca algún milagro y los puedes ver. Ahorita que yo venía en el camino, tú puedes ver ahí la gran caravana de gente. Puedes ver a la gente buscando. Un impío hace días me decía, en un estado algo alcohólico, me decía, yo no sé por qué la gente, una persona allá de mi pueblo, me dice, yo no sé por qué la gente tiene que pagar mucho dinero para ir a tal lugar para recibir un milagro, decía este hombre. ¿A poco aquí no tienen un santo que les hace también milagros? ¿O que este no tiene poder para hacer milagros? Tienen que pagar para ir a otro lugar para que les haga el milagro y viajar tan lejos y exponer su vida, decía este hombre, ¿no? Y otros se han muerto. Y tiene cierta lógica, ¿no? La gente se expone, pero no recibe el milagro. Yo no sé qué tiempo este varón del que estamos hablando, de este hombre, yo no sé qué tiempo tenía en ese estanque esperando. Yo no sé cuántos años habían transcurrido de tal manera. Lo que podemos ver es que él había perdido toda esperanza de ser sanado. Podemos ver a una persona frustrada, podemos ver a una persona tal vez en depresión. Yo no sé si tú sepas, pero la gente que está en una enfermedad degenerativa puede llegar a una depresión. La gente sufre, está sufriendo. Y la gente está diciéndole a Dios, ¿por qué a mí me tocó esta enfermedad, Señor? He platicado, mira, este viernes estaba platicando con alguien que me decía, su hijo acababa de pasar por una enfermedad grave. Los médicos pensaban que iba a morir su hijo. Estuvimos orando, fuimos a orar por la persona al hospital, fuimos a compartirle la palabra, el evangelio. Y la persona me decía este viernes, yo le dije a Dios, ¿por qué a mí me permitiste pasar por esto? Y yo casi maldecía a Dios diciendo, ¿por qué tú dejaste o permites que pase esto en mi vida? ¿Por qué permitiste esto que pase en mi vida? Estaba reclamándole a Dios porque estaba sufriendo al ver a su hijo que estaba muriendo. Gracias a Dios, casi le han dado de alta, el chico ya puede caminar. Creían que le iba a dar leucemia a este pequeño, los médicos. Y hoy tú ves, de hecho, a este muchacho correr, reír, y pequeño, tiene 2 años ahorita y medio.
Parece de 5 años, de veras, si tú lo ves, parece de 5 años. Yo no sé si creció por estar en el hospital o no sé por qué, pero le digo, lo veo súper grande, parece de 5 años el chico, el muchacho. Y tiene 2 años y medio y lo veo ahora sonreír y le dije, dale gracias a Dios, mujer, porque el Señor hizo el milagro en la vida de tu hijo. Pero todavía con lágrimas en los ojos podía decir exactamente, yo le dije, decía esta persona, ¿por qué tú permitiste que yo pasara por todo esto y que mi hijo sufriera y que yo sufriera? ¿Sabes qué dijo también? Yo quería desde el 2.º piso del hospital abrir la ventana y aventarme. Yo quería abrir la ventana del hospital y aventarme del 2.º piso. Yo quería matarme, decía ella. Yo quería quitarme la vida. Porque yo me sentía culpable de lo que le estaba pasando a mi hijo, porque yo lo había descuidado, creo yo. Yo había cometido el error, yo me sentía culpable y yo quería buscar una solución. La solución era quitarse la vida. Quitarse la vida. Hay sufrimiento en una enfermedad, hay dolor. Las personas se desesperan. Si tú no has pasado por una enfermedad grave, te desesperas al no ver una respuesta de Dios. Y puedes decirle, ¿dónde estás, Dios? Las personas le dicen, ¿dónde estás tú cuando yo estoy pasando por esto? En su corazón le gritan a Dios, tú eres el culpable de que yo esté viviendo, yo esté pasando o atravesando por esta situación. Este hombre tenía 38 años en esta posición, en esta enfermedad. Y no solo él, habían muchos otros que estaban ahí sufriendo. Mientras que el pueblo estaba celebrando una gran fiesta, estos estaban gimiendo, estos estaban sufriendo. Estaban padeciendo en carne propia diferentes enfermedades. Diferentes enfermedades. Que Dios trate nuestra vida de esa forma. Si Dios llega a tratar nuestras vidas de esa manera, créeme, puede que entres en depresión. Puede que tú entres en ansiedad. Puede que tú llegues al desánimo. Estamos ahorita aquí muy contentos, siendo enseñados, siendo evangelizados, siendo nosotros instruidos. Pero en ese momento habían muchas personas tal vez preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué has permitido esto en mi vida? Te invito a que cierres, te pongas algo en los ojos un día entero y que vivas y salgas a las calles así, sin poder ver. No vas a soportar ni 10 minutos. Te vas a sentir el hombre o la mujer más inútil que puede haber sobre la tierra, tal vez. Sin vista. Habían ciegos, habían cojos. Había gente minusválida en ese lugar. Espero que vayamos entendiendo la escena que se estaba desarrollando en aquel lugar. Y ver a aquel hombre que tal vez era un hombre paralítico, un hombre que estaba exactamente sin poder moverse, estando en esa condición, buscando ser sanado. Tenía 38 años con esta enfermedad y todavía estaba ahí. Tal vez con un poco de esperanza o tal vez ya sin esperanza. Cuando tú lees los textos, pareciera más bien que él estaba ya sin esperanza.
Cuando tú empiezas a leer la escritura, estos versículos muy detenidamente, y tú te detienes para meditar en cada versículo, tú puedes entender algo. Este hombre no tenía esperanzas. Este hombre había perdido toda esperanza de poder ser sanado, de poder ir a un médico y aún de descender a esas aguas que la gente creía que el primero que descendía era sanado. Pensemos que acaba de suceder el movimiento de las aguas. Si estaban dos personas, dices, bueno, aquel ganó. Pero aquí había una gran multitud de personas enfermas. Aquí había muchas personas, y al ver el movimiento del agua, todos se abalanzaban sobre el estanque y no fuiste sanado, porque te ganó otra persona. Por eso yo quería apuntar a los tres comentaristas que yo estaba leyendo. Alguien dice, aquel ángel no creo que ha de haber sido un ángel de Dios, porque se portaba de manera injusta, porque dejaba que la gente sufriera, aunque se peleara por descender a aquel lugar. Se disputaban en llegar primero al estanque. Tal vez era un ángel malvado, decía otro. Y Dios no opera de esa manera. Él tiene misericordia de la gente. ¿Te acuerdas cuando iba aquella mujer de Naín, viuda, y aparte había perdido a su único hijo? La escritura dice que cuando le vio, ¿qué pasó? ¿Qué sintió el Señor? Sintió compasión. ¿Has tenido compasión alguna vez? ¿Has tenido compasión alguna vez que tu corazón se quebranta al ver la necesidad de alguien? ¿Te duele en tu corazón ver sufrir a alguien? Se quebranta tu vida y quieres hacer algo. Y el Señor estaba quebrantado en ese momento. Y fue aquella mujer viuda y resucitó a su hijo único. Cuando la escritura dice que estaban como ovejas que no tienen pastor, dice la escritura que tuvo compasión. Cuando vio a la gente confundida por la doctrina que estaban recibiendo, por la manera en la que estaban viviendo, al ver esa gente que iban de aquí para allá, el Señor tuvo compasión de la gente. Tuvo compasión de las almas. Aún al verlas hambrientas, también tuvo compasión, que le dijo a los discípulos, denles de comer. Yo no sé a cuántos les has dado de comer. Yo no sé a cuántos tú has tenido misericordia, has tenido compasión y les has llevado de comer. Tal vez una familia, tal vez hasta un mismo indigente que a veces anda por nuestras calles. O solo te da repugnancia, pues así como esos indigentes, habían muchas personas reunidas en ese lugar, en ese estanque que traducido, que en hebreo es Betesda, casa de misericordia. No había misericordia para ellos, te decía yo. No había misericordia. Solo había un gran negocio lucrativo en el pueblo. La gente solamente pensaba en esas fiestas, en divertirse, en ir, etcétera, y cumplir nada más. Pero no les interesaba la misericordia. El pueblo se le había olvidado la misericordia.
Y nosotros también nos puede pasar lo mismo que ese pueblo, olvidarnos de tener misericordia de la gente. Yo no sé cómo te acercas tú a alguien que está en un hospital y cómo le presentarás tú el evangelio. Yo no sé si te acercas con palabras duras diciéndole, si no te arrepientes te vas a ir al infierno, si tú te mueres ahorita te vas al infierno. Yo no sé con qué palabras te acercas. Yo no sé si llegas con palabras de gracia, de misericordia, de compasión y animas a esa persona. O llegas para rematarla por completo. Como a cortarle la cabeza prácticamente. ¿Con qué corazón nos acercamos a las almas que sufren? Oh, vemos un gran ejemplo aún de depresión, de ansiedad en uno de los siervos de Dios. Y cómo el Señor viene y trata a esa persona, a ese varón, siervo de Dios. ¿Sabes a quién me refiero? A Elías. Aquel que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Llegó un momento en el que estaba deprimido, en el que quería morirse. Quería morirse. Tenía ansiedad en ese momento. Pensaba que estaban buscándole para matarlo, y sí lo estaban buscando. Sí, lo estaban buscando, pero había entrado en esa depresión, en esa gran ansiedad. Y el texto nosotros leemos, dice que él quería morirse. ¿Por qué no me quitas la vida, oh Señor? Y el Señor, con gracia, con compasión, con misericordia, vino. Aquel hombre empezó a tener un sueño, empezó a dormir, ¿sí? El Señor lo levanta, viene y lo conforta, lo alimenta con compasión, con misericordia, lo alimenta. Y después de haberlo ya animado, de haber reconfortado su alma, le dice, come, bebe, porque largo camino te espera. Come, bebe, porque largo camino te espera. Tienes que hacer todavía un gran trabajo. Tienes que hacer todavía mucho por mi causa. Y aquel hombre se levantó y fue a glorificar a Dios a través de su vida. Pero podemos ver a un hombre que estaba quebrantado, un hombre débil. O sea, no era el mismo que había degollado a los profetas de Baal, no era el mismo. No era el mismo que había ido a confrontar a Acab y haberle dicho, por tu causa el pueblo está así, por tu causa. Por tu culpa es que hemos pecado, nos hemos descarriado adorando a Baal, etcétera. Por tu culpa, por Jezabel, por tu mujer. En ese momento no era el mismo cuando estaba en aquella cueva. No era el mismo. Somos seres humanos que cuando nos falta algo, cuando las circunstancias cambian y no están a nuestro favor, empezamos a reaccionar nosotros. Y empezamos a sentir soledad tal vez. Empezamos a sufrir. A sufrir. Este hombre tenía 38 años, que estaba enfermo, así dice el verso número 5. Vamos a pasar al versículo número 6 para avanzar con nuestro tema. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?
Podemos decir, cuando nosotros leemos, ¿quieres ser sano? Nos puede parecer absurda la pregunta, ¿no es cierto? Nos puede parecer ilógica la pregunta, o no puede ser. Cuando nosotros leemos esta pregunta con la que empieza el Señor a hablar o empieza la conversación, tú dirías, ¿por qué no comenzó de otra manera? Preguntándole cómo te llamas, de dónde eres, a qué te dedicas, quién es tu familia. Tal vez nosotros hubiéramos comenzado, puede ser, por ahí, o quién sabe, yo no sé cómo hubieras tú comenzado esa conversación. Pero nuestro Dios estaba presente en aquel lugar, en aquel estanque, y comenzó a ver a la gente. Comenzó a mirar a cada uno de los que estaban ahí reunidos, que era una gran multitud, dice la Escritura. Era una gran multitud. Y la pregunta es, leemos con atención, hermanos. Verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Aunque parezca extraño, hay muchas personas enfermas que llevan muchos años enfermos. Hay algunos que prefieren seguir viviendo en ese estado, en esa condición. Al final de cuentas, a veces la persona se acostumbra a vivir enfermo. La gente se acostumbra a vivir enfermo. Algunos han dicho porque tal vez puede ser por simpatía, otros tal vez por lástima, otros tal vez porque buscan la ayuda de otros. O sea, lo que quiero decir es que este hombre ya se había acostumbrado a estar en ese estado de alguna manera de enfermedad. El ser humano se acostumbra a un estilo de vida. El ser humano se acostumbra a vivir, por ejemplo, en un pecado y no buscar un cambio de manera de vivir. Nosotros empezamos un ritmo de vida que a veces nos lleva a acostumbrarnos a vivir de esa forma. Está mal, pero nosotros estamos ya acostumbrados a vivir así y no buscamos una solución a nuestra manera pecaminosa, incorrecta, mal de vivir. Nos acostumbramos a ese estilo de vida. Y cuando alguien puede preguntarnos, oye, ¿no quieres cambiar de manera de vivir? La persona misma está aburrida de vivir de esa forma. Aparte de que la persona ha experimentado durante ya muchos años, o no sé cuántos años viviendo en un pecado, ha experimentado las consecuencias de su maldad y de su pecado, aún así quiere seguir viviendo la misma vida. El alcoholismo trae muchas desgracias, no trae una, trae muchas desgracias. Yo he visto personas que se conforman, aún hasta las mismas consecuencias que están pasando, lejos de su familia, separado de sus hijos, separado de su esposo, de su esposa, y se llegan a acostumbrar a esa forma de vida que llevan, aun cuando pueden sentirse en una gran soledad, cuando puedan sentirse deprimidas las personas, al final de cuentas se llegan a acostumbrar a esa forma de vida. Ves a la persona con un mal carácter, que la persona misma a veces ni ella misma se soporta. Todo le cae mal porque a veces cuando le sale mal algo empieza a reaccionar, etcétera.
la persona llega aún a acostumbrarse a esa manera de vivir. Y alguien se puede acercar y decirle: oye, ¿y no quisieras cambiar de manera de vivir? ¿No quisieras tú dejar de ser ese malhumorado en tu casa? Créeme, la persona pudiera decir: tal vez, pero así somos en la familia. Todos los del apellido que llevo yo, todos somos así. Todos somos de carácter fuerte, todos somos, el religioso te dice, todos somos débiles. Todos somos débiles y por eso no podemos nosotros cambiar. Cuando nosotros comparamos a la gente moderna con este ejemplo de este varón, por eso era la pregunta, hermanos, porque Jesús sabía que ya llevaba mucho tiempo en esa condición. Ese hombre estaba ya acostumbrado a ese estilo de vida y por eso él le pregunta: ¿quieres ser sano? Por supuesto que quería, pero no hallaba cómo. No había manera. Lee el verso 7. El Señor le respondió, el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque. Si no tengo quien me meta, entonces no hay esperanza para mí, porque yo no me puedo mover. ¿Qué estamos diciendo? Que este hombre estaba cargando ya con un gran desánimo. Él se había hecho ya a la idea: yo voy a estar siempre así. Él se había hecho ya la idea: yo nunca voy a sanar. Vivía tal vez de una falsa esperanza. Estaba cerca de la esperanza, que para él era la esperanza, el estanque. Estaba tan cerca y a la vez tan lejos de poder ser sanado. La pregunta para nosotros sería o es: ¿quieres cambiar de manera de vivir? ¿No estás aburrido de la manera en la cual has estado viviendo todos estos años? ¿No estás ya cansado de estar cargando esa carga de culpa y de pecado que tú mismo has acumulado? ¿No quieres tú ser libre en Cristo Jesús? ¿No quieres tú experimentar realmente la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿No la quieres tú experimentar en tu alma, en tu corazón? Es la pregunta para nosotros. Él no vino a buscar sanos, vino a buscar enfermos. No vino a buscar a justos, vino a llamar a pecadores. Y nosotros estamos en la mira. Él vino a buscarnos a ti y a mí. Él quiere darnos esperanza de vida eterna. Aquel hombre decía: no veo solución, no veo esperanza. No hay nadie que pueda ayudarnos. Mira, los consejos de la comadre son inútiles porque ni la comadre cambia. Créeme, el psicólogo está buscando también de consejo. El único que puede satisfacer nuestra alma, puede llenar nuestros corazones de paz cuando recibimos la justificación, es Jesucristo. No hay nadie más. No hay nadie más. Yo no tengo la respuesta a tu vida. Yo no puedo hacerte libre. Yo no puedo hacer nada por tu alma, pero Cristo sí puede hacer mucho, grandes maravillas en tu vida.
El verso número 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le dijo: no todo está perdido, en pocas palabras. No todo está perdido. Y con esa voz de autoridad le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Amada persona, nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el mismo hoy, va a ser el mismo ayer, o fue el mismo ayer, y va a ser el mismo por los siglos. Él nunca va a cambiar. Él nunca va a cambiar. Ese hombre bien pudo haberse quedado ahí todavía postrado y no obedecer a la palabra. Aquel hombre bien pudo haberse quedado y ser incrédulo y seguir ahí postrado. Pero ese hombre creyó a la palabra que el Señor le estaba dando. Aquel paralítico o aquel enfermo creyó a las palabras del Señor y se levantó, dice la Escritura. Se levantó, creyó a la palabra. ¿Qué quiero decirte también? Que esto no es mágico. Aquí no hay una hada madrina que va a tocar tu vida con una vara y desde ahorita tú vas a cambiar. Si tú quieres creer a la palabra del Señor, si tú quieres comprometerte con Dios, si tú quieres comenzar pidiéndole perdón por tus pecados, si tú quieres comenzar buscando su ayuda, buscando la ayuda del Espíritu Santo en tu vida para vivir alejado de la maldad, si tú quieres, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dios quiere, sí, tú tal vez te resistes, pero Dios sí quiere cambiar tu vida. Quiere cambiar tu corazón, tu matrimonio puede dar un cambio si tú cambias, no estés esperando que el otro cambie. Es el gran problema en la vida matrimonial. Si él cambia, yo voy a cambiar. Si él empieza a hacer, yo voy a hacer algo. Si tú quieres creer a la palabra de Dios, tienes que comenzar tú que me estás oyendo. Si no vino la otra persona, no te preocupes. Dios va a hacer muchas cosas a través de ti, si quieres creer a la palabra. Tu mal carácter va a desaparecer si quieres creer. Eso quiere decir que vas a empezar a obedecer. Creer a Dios, cuando nosotros decimos que creemos a Dios, que tenemos fe en Dios, esa fe nos lleva a empezar a hacer lo que Dios quiere. Es decir, la fe nos lleva a obedecerle a Él. La fe no es mágica, no puedes decir, yo tengo mucha fe, pero si tú no obedeces, simplemente tú no tienes fe. Más bien yo estoy viendo a una persona incrédula. Cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros estamos creyendo, comenzamos a hacer. Comenzamos a practicar lo que estamos escuchando. Y aquí vamos a comenzar dando el primer paso. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos comenzar obedeciendo a Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados. La pregunta para nosotros de nuestro Señor Jesucristo, para todos los que estamos hoy aquí es: ¿quieres? ¿Quieres? Yo creo que aquel hombre, hermanos, se quebrantó, tal vez lloró, porque en su corazón quería, porque dentro de sí él sabía que necesitaba ser sano. Su vida cambiaría totalmente si él comenzara a andar por sí solo. No dudo que él ha de haber derramado lágrimas en ese momento. No dudo que él dentro de sí quería, anhelaba. Y fue levantado. Aquel hombre fue levantado. Tú puedes ser levantado. Aquel hombre
fue levantado, Dios lo levantó, tú puedes ser levantado. Y no es un mensaje emotivo el que te estoy dando. Te estoy hablando de lo que Dios puede hacer, de lo que tú puedes experimentar en tu vida y en tu corazón. Quisiera invitarte a cerrar tus ojos. Aquel día, termina el verso número 9, era día de reposo. Como hoy, es día de reposo. Un día de reposo, aquel hombre fue sanado. Y un día de reposo tú puedes encontrar la necesidad de tu alma. La pregunta hoy para nosotros es: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres ser justificado? Levántate, toma tu lecho y anda. Abandona tu forma de vida. Empieza pidiéndole perdón al Señor. Si Dios está hablando a tu vida, comienza pidiéndole perdón al Señor. Y si tú comienzas a hacer lo que Dios quiere, eso quiere decir que estás creyendo a la palabra de Dios, que estás teniendo fe en el Señor, que te puede libertar, que puede cambiar tu vida, que puede transformar tu corazón, que puede enseñarte a perdonar, que puede enseñarte a amar, que puede ayudarte en la frustración, que puede levantarte del desánimo, que aún puede quitar la incredulidad de tu corazón. ¿Cómo agradecerte, Señor, lo que has hecho en nosotros? ¿Cómo agradecerte, Señor, la misericordia que has tenido para nuestras vidas? Y cuánto amor y compasión tienes tú, Señor, al ver al perdido, Señor. Porque aquel día dejaste aquella fiesta por ir a buscar al perdido y quebrantado, Señor. Por ir a buscar a aquel que estaba sufriendo, Señor, en la enfermedad. Que hoy, como aquel día, toques el corazón de estas personas, de los que estamos aquí reunidos, y de una manera muy personal, tú hoy hagas ese llamado a nosotros, a nuestros corazones. ¿Quieres ser salvo? Que pueda haber una respuesta en nosotros, Señor. Que pueda haber una respuesta, así como en aquel hombre, que aun cuando había perdido esperanzas, pues ya tenía 38 años de enfermedad, tú lo levantaste. Que tú levantes hoy. Que tú levantes, Señor, del pecado al que esté batallando. Que tú levantes del pecado, lo liberes, Señor, de la maldad, aquel que ha estado luchando por ser libre, Señor. Es en tu fuerza, Señor, es a través de tu Espíritu que nosotros podemos vencer. No es por nosotros mismos nada más. Es a través de Cristo que obtenemos la victoria. Aún al incrédulo, quita la incredulidad, Señor. Pon el querer, pon el hacer
en su corazón. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo, oh Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Que así sea, Señor, que así sea. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado.